que el monje Abba Garima copió los evangelios en un día después de fundar el monasterio de Garima en el norte de Etiopía, cerca de Adwa. ¿Y si te dijera que la historia de la resurrección de Jesús, aquella en la que cree todo el mundo, no está completa? Desde la infancia, nos han dicho que la historia termina en la tumba vacía. La piedra fue removida. La tumba fue encontrada vacía y eso es todo. El final. Silencio. Y parece que la historia simplemente termina ahí. Pero la verdad es que ese final nunca fue realmente definitivo. Y tal vez nunca lo fue. Piénsalo. Si la historia no terminó ahí, ¿qué pasó después? ¿Y por qué nunca nos contaron esa parte? Durante casi 2000 años, al mundo solo se le ha contado una versión. Pero a miles de kilómetros de Roma, en Occidente, en los antiguos monasterios de piedra de Etiopía, los monjes han estado preservando una verdad completamente diferente. Una Biblia que no tiene 66 libros, sino 81. Páginas que Occidente nunca leyó. Palabras que nunca se compartieron abiertamente. Y en esas páginas olvidadas, no solo está escrito lo que sucedió después de la resurrección, sino también lo que cambió. No es solo una historia de muerte y cielo, sino la verdadera naturaleza de Dios, el propósito del alma y una conexión directa con una verdad que tal vez siempre nos haya estado oculta. Ahora la pregunta se vuelve aún más importante. Si todo esto ha existido durante tanto tiempo, ¿por qué se mantuvo oculto? Y si sale a la luz ahora, ¿estamos realmente preparados para escucharlo? Antes de continuar con el video, asegúrate de suscribirte al canal para poder ver videos como este primero. La mayoría de la gente cree que la Biblia es el libro definitivo. La versión que tenemos hoy es la misma que siempre ha tenido. Pero ahí reside la mayor sorpresa, porque la Biblia que lee la mayor parte del mundo contiene solo 66 libros. Pero la Iglesia Ortodoxa Etíope, incluso hoy, sigue una Biblia con 81 libros. Piénsenlo bien. No es una diferencia insignificante. Son 15 libros más que la Biblia protestante e incluso 8 más que la católica. La pregunta es sencilla. ¿De dónde salieron estos libros adicionales? Y si realmente existieron, ¿cómo desaparecieron del mundo? Lo más interesante es que Etiopía nunca aceptó que la Biblia se abreviara. Para ellos, estos 81 libros son la verdad absoluta, mientras que el resto del mundo quizás solo lee una versión corta, como si solo se les contara la parte más sencilla y breve de una historia mucho más extensa. Algunos dicen que la Biblia se simplificó con el tiempo para que la gente común pudiera entenderla fácilmente, pero otros creen que no se trató de una simplificación, sino de una selección. Es decir, que se eliminaron ciertas cosas intencionalmente. Si la versión que tenemos no está completa, ¿dónde se esconde la verdadera historia? Y hemos estado confiando solo en la mitad de la verdad todo este tiempo. Cuando hablamos de estos 81 libros en Etiopía, la verdadera historia comienza aquí. Porque no se trata solo de capítulos adicionales, sino de libros completos que el mundo occidental nunca aceptó. Como el libro de Enoc, los Jubileos y los Macabeos. Hoy en día, estos nombres pueden sonar extraños para la mayoría de la gente, pero hubo un tiempo en que los primeros cristianos los valoraban tanto como otras escrituras. ¿Qué sucedió con el tiempo? Los eruditos occidentales fueron dejando de lado estos libros, llamándolos mitos o historias. Se decía que no eran textos religiosos auténticos, pero Etiopía nunca los abandonó. Los monjes de allí conservaron estos manuscritos, generación tras generación, como si protegieran un secreto muy valioso. Ahora la historia se pone aún más interesante. Usted y otros científicos analizaron los evangelios de Garima, en Etiopía, y la datación por radiocarbono demostró que estos manuscritos datan de entre los años 330 y 650 después de Cristo. Eso las convierte en algunos de los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos del mundo. En una época en que Europa se enfrentaba al caos y las guerras, estos textos se conservaban a salvo en Etiopía.
Si estos libros son tan antiguos y auténticos, ¿por qué fueron borrados de la historia? ¿Acaso eran solo relatos? ¿O acaso contenían algo que no debía ser revelado al mundo? Ahora hablemos del libro que generó mayor controversia. El libro de Enoc. Este es el texto que Occidente rechazó casi por completo, pero que Etiopía aún conserva. Y la razón es clara, porque lo que está escrito en él es muy diferente de las historias religiosas típicas. Según el libro de Enoc, en la antigüedad, unos 200 ángeles llamados los vigilantes descendieron a la tierra. Estos no eran ángeles comunes. Incluso sus líderes tienen nombre: Samiasa, Azazel, Baraquel. Y a partir de aquí, la historia se vuelve aún más extraña. Se dice que estos ángeles entablaron relaciones con mujeres humanas, y de ellas nació una nueva raza, los Nefilim. Eran seres gigantescos y extremadamente poderosos, y poco a poco comenzaron a influir en el mundo. Pero la cuestión no termina ahí. Estos ángeles enseñaron a los humanos conocimientos que nunca les fueron otorgados, temas como la fabricación de armas, el arte de la guerra, la astrología, los poderes místicos y los métodos para controlar la naturaleza y a los demás. Así que no se trata solo de una historia sobre el pecado, sino sobre el conocimiento prohibido. Un conocimiento que los humanos jamás debieron poseer. Se cree que esta es la razón por la que la Iglesia romana consideró peligroso este libro. Porque si la gente empieza a creer que los humanos alguna vez tuvieron conocimiento avanzado, entonces toda la estructura religiosa comienza a ponerse en tela de juicio. ¿Qué sucedió después de la resurrección? La verdad oculta de los 40 días. La historia que siempre hemos escuchado hace parecer que todo terminó muy rápidamente después de la resurrección de Jesús. Se apareció a unas pocas personas y luego ascendió al cielo. Pero los textos etíopes, especialmente el libro del pacto, o Mashafa Kedus, muestran una imagen completamente diferente. Según ellos, después de la resurrección, Jesús permaneció con sus discípulos durante 40 días completos. Y lo más importante es que, durante ese tiempo, no impartió enseñanzas ordinarias, sino que dio instrucciones, como si no fuera solo un maestro, sino alguien que hablaba con profundo conocimiento de un sistema mucho más amplio. Se dice que durante esos 40 días, Jesús habló sobre una estructura oculta de la realidad. Algo que normalmente no podemos ver. Explicó que este mundo no es solo lo que vemos con nuestros ojos. Detrás de él hay capas, frecuencias, fuerzas invisibles y poderes que incluso influyen en nuestra forma de pensar y comprender las cosas. También habló de una guerra espiritual, pero esta no era una guerra de espadas ni de ejércitos. Era una guerra de conciencia. Una lucha donde una persona tiene que fortalecer su propia comprensión, sus pensamientos y su conciencia interior. En otras palabras, lo real, la batalla, no se libra afuera, sino adentro. Piénsalo. Si esto es cierto, significa que el verdadero mensaje de Jesús no se limitaba a rituales o reglas. Quería que los humanos comprendieran este sistema oculto. Y la historia de estos 40 días no termina aquí. El verdadero punto de inflexión llega cuando Jesús advierte a sus discípulos. Una advertencia que aún hoy resulta inquietante. Según él, el mundo no es exactamente lo que parece. Es una especie de sistema engañoso donde todo parece real, pero en el fondo, las cosas pueden controlarse. Él dice claramente: no construyan templos de piedra, construyan el templo del corazón. Al principio, esto suena simple, pero encierra un significado profundo. No significa que los templos o las iglesias estén mal. Significa que la verdadera conexión no está en los edificios externos, sino dentro de la persona. Si el corazón no es puro, ninguna adoración externa funcionará realmente. Pero lo que dice a continuación es lo más impactante. Advierte a sus discípulos sobre la religión organizada. Y dice que en el futuro, algunos usarán su nombre, vestirán túnicas largas,
Construirán templos grandiosos y acumularán oro, dinero y poder a costa del pueblo. En otras palabras, la religión, que estaba destinada a liberar a las personas, se convertiría poco a poco en un instrumento de control. Incluso menciona una especie de Roma futura, un poder que usaría su nombre para construir un sistema masivo, donde la cruz, otrora símbolo de paz y sacrificio, podría convertirse en un símbolo de poder y miedo. Cuando repasamos la historia, las cruzadas, las iglesias gigantescas, las guerras religiosas, todo empieza a parecer extrañamente real. Lo más grave es esto. Jesús les dice a sus discípulos que una persona auténtica será aquella que, incluso en medio de todo esto, pueda reconocer la verdad en su interior. No será un seguidor ciego de ningún sistema. Si esta advertencia fue realmente dicha, ¿vivimos hoy en el mismo mundo? ¿Recuerdan la advertencia de hace 2000 años? Ahora llega la parte más peligrosa y personal. Porque esto no se trata del mundo exterior, sino de lo que hay dentro de nosotros. Según estos textos, todo ser humano lleva dentro dos tipos de vientos. Uno es el viento de la vida y el otro, el viento del error. Suena sencillo, pero su significado es muy profundo. El viento de la vida es lo que nos ayuda a mantener la calma, la conciencia y a tomar las decisiones correctas. Pero el viento del error se describe casi como un parásito. No es solo un mal pensamiento, sino algo que poco a poco se introduce en la persona y comienza a transformarla desde dentro. ¿Cómo entra en nosotros? Los textos dicen claramente que a través de los ojos, cuando miramos cosas que no deberíamos, a través de la codicia, y cuando empezamos a querer más de lo que realmente necesitamos, y a través de las mentiras, cuando empezamos a alejarnos de la verdad, poco a poco, este viento de error endurece el corazón de una persona, y aquí es donde entra en juego lo más aterrador. Esa persona se convierte en una tumba andante. Piénsalo. Están vivos, respiran, trabajan, hablan con la gente, pero por dentro están vacíos. Es como si su alma se hubiera dormido. Si observamos el mundo actual, ¿cuántas personas parecen así? Activas por fuera, pero muertas por dentro. Pero lo bueno es que también se menciona una cura. Y no se trata de rituales ni ceremonias. Se trata de gnosis, conocimiento verdadero, autocomprensión, reconocimiento de los propios pensamientos y aprendizaje para controlarlos. Así como un guardia protege una puerta, uno debe proteger su propia mente. El significado es claro. La verdadera batalla no está afuera, sino adentro. Y la persona que comprende sus propios pensamientos es la que puede protegerse de este parásito invisible. En estos antiguos textos etíopes también se mencionan las puertas de los vientos. Dice que los vientos del mundo se mueven por trayectorias específicas, como si tuvieran direcciones fijas. Antes, la gente pensaba que esto era solo poesía o imaginación, pero ¿qué dice la ciencia moderna hoy? Ahora conocemos las corrientes de aire globales, enormes flujos de aire que controlan el tiempo, las tormentas y el clima en toda la Tierra. Así que, lo que se escribió hace miles de años, ahora está siendo confirmado por la ciencia. Ahora, hablemos del agua. Estos textos mencionan un enorme depósito de agua bajo la tierra, oculto a nuestra vista. Antes, esto también se consideraba solo una historia, pero recientemente, nuestros científicos descubrieron agua atrapada dentro de un mineral llamado ringwoodita. Este mineral se encuentra en las profundidades del manto terrestre y puede contener suficiente agua como para igualar el volumen de nuestros océanos. Ahora, piénsalo. ¿Cómo pudo un libro escrito hace 2000 años saber todo esto? Sin satélites, sin tecnología moderna y, sin embargo, con un conocimiento tan detallado. Si estos textos acertaban sobre cosas como el aire y el agua, ¿podrían ser ciertas también otras partes? ¿Es esto solo una creencia o un atisbo de un conocimiento perdido? Ahora, llegamos a la advertencia.
que podría ser la parte más perturbadora de toda esta historia. En estos textos, una frase aparece una y otra vez. La oscuridad cubrirá mi rostro. Puede sonar simple, pero su significado es muy profundo. Significa que el mal nunca se manifestará en su verdadera forma. No se verá aterrador ni monstruoso. En cambio, se disfrazará de verdad. Vendrá en nombre de la religión, en nombre de la bondad, y la gente ni siquiera lo reconocerá. Por eso, a menudo se relaciona con la idea del anticristo, una fuerza que aparenta ser completamente correcta por fuera, pero que en su interior es totalmente opuesta. Si observamos el mundo actual, esta idea resulta extrañamente relevante. Muchas veces, lo que parece correcto resulta ser erróneo más adelante. Y en lo que respecta a la religión, también vemos entrar en juego líderes falsos, poder, dinero y control. La línea entre la verdad y la falsedad se está difuminando poco a poco. Pero estos textos no solo advierten, sino que también ofrecen una solución. Dicen que uno debe mirar hacia adentro, a través de la meditación, concentrándose en su respiración, calmando la mente. Estas ideas pueden recordarte antiguas tradiciones de la India y el Tíbet, donde la meditación, el pranayama y la conciencia interior son temas de gran importancia. Algunas teorías incluso sugieren que, durante los años que estuvo desaparecido, Jesús pudo haber viajado a estas regiones y aprendido dichas prácticas. Sea cierto o no, la conexión es evidente. Si reconocer la verdad es tan difícil, ¿cómo decidimos si lo que creemos es real o simplemente una ilusión bien presentada? El Arca de la Alianza, poder real o tecnología antigua. Ahora llegamos al misterio sin el cual la historia de Etiopía se siente incompleta. El Arca de la Alianza. En las películas, puede que la hayas visto como algo perdido en algún lugar de Egipto, pero los etíopes rechazan rotundamente esa idea. Afirman que el arca verdadera sigue siendo Mahfuz, conservada hoy en la ciudad de Aksum, dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion. Su historia comienza con la reina de Saba y el rey Salomón. Se cuenta que, cuando su hijo Menelik primero creció, fue a Jerusalén a ver a su padre. Salomón le ofreció coronarlo rey, pero Menelik se negó. Y a su regreso, trajo consigo un secreto que cambió la historia. Se cree que llevó secretamente el arca auténtica a Etiopía, dejando una réplica en su lugar. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué había realmente dentro de esta arca? En la Biblia, no se describe simplemente como una caja sagrada, sino como una especie de poder. Se dice que podía quemar a los enemigos, hacer descender fuego, y que cualquiera que se acercara demasiado moriría. Casi suena como una especie de arma moderna de alta tecnología. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. Incluso hoy, en esa iglesia, hay un guardián, una persona que pasa toda su vida allí y nunca se va. La gente dice que poco a poco su vista se debilita, su piel se vuelve pálida y muere a una edad relativamente joven. Estos síntomas se parecen mucho a los de la exposición a la radiación. Entonces, ¿se trata solo de un símbolo religioso o de algún tipo de tecnología antigua de alta energía? Si realmente existe en Aksum, entonces no es solo historia. Podría ser un poder oculto que aún se mantiene en secreto. Ahora, vayamos a un lugar de Etiopía que no solo llama la atención, sino que deja atónitos a los visitantes. La Libela. A primera vista, pueden parecer iglesias antiguas, pero en cuanto las observas con atención, te das cuenta de que aquí ocurre algo muy diferente. Aquí hay 11 iglesias, pero no fueron construidas. Fueron talladas directamente en la roca sólida. Eso significa que donde hoy se alza una iglesia completa, antes había un enorme bloque de piedra que fue tallado lentamente desde el interior para crear toda la estructura. Esto se conoce como arquitectura rupestre, pero la Libela va mucho más allá de lo ordinario. Lo más sorprendente es que todo esto se completó en apenas 24 años.
Los ingenieros modernos afirman que construir algo tan masivo y complejo utilizando herramientas manuales requeriría al menos 40.000 personas durante más de 100 años. Y no solo la construcción. Si se extrajo tanta piedra, debería haber escombros en algún lugar. Pero ese es el mayor misterio. ¿A dónde fueron a parar millones de toneladas de piedra? No hay escombros, ni rastro claro. La gente del lugar dice que los humanos trabajaron durante el día, pero por la noche vinieron los ángeles y continuaron el trabajo. Se dice que los ángeles trabajaban el doble de rápido y usaban herramientas de luz capaces de cortar la piedra como si fuera mantequilla. Suena a cuento, pero algunos relacionan esta idea con herramientas láser o tecnología de energía dirigida. La iglesia más famosa de Lalibela, San Jorge, tiene forma de cruz perfecta y está hundida en el suelo. Desde arriba, parece como si la tierra misma hubiera sido tallada con precisión. Sus muros, ventanas y puertas están elaborados con tal exactitud que incluso las máquinas modernas tendrían dificultades para igualarlos. Pero el misterio no termina ahí. Bajo estas iglesias se extiende una red de túneles oscuros. Aquí se realizaban rituales religiosos, donde la gente debía atravesar la oscuridad total, sin luz ni guía. Se dice que simboliza el paso a través de la oscuridad para alcanzar la luz. Recientemente, durante un escaneo láser 3 de este sitio, se descubrieron cámaras ocultas bajo tierra, espacios vacíos que habían permanecido sellados durante siglos. Los sacerdotes creen que allí podrían esconderse tesoros antiguos, o incluso las herramientas utilizadas para construir estas estructuras. Así pues, la pregunta sigue en pie. ¿Fue realmente construido por humanos o se utilizó algún tipo de tecnología avanzada? ¿Algo que hemos perdido hoy en día? Porque Lalibela no es solo un lugar, es una cuestión que aún no tiene una respuesta clara. La dinastía salomónica de Etiopía no es una historia menor. Se afirma que este linaje duró casi 3.000 años, desde alrededor del 900 a.C. hasta 1974. Eso significa que durante miles de años, la misma línea real se mantuvo en el poder. El último emperador de esta dinastía, Haile Selassie, fue llamado el León Conquistador de la tribu de Judá. Esto no era solo un título. Afirmaba directamente que descendía del mismo linaje que el rey David y Salomón. Ahora las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Y si esta dinastía está realmente conectada con Salomón? ¿Y si María también provenía del mismo linaje davídico? ¿Qué significa eso? ¿Podría el linaje real de Etiopía estar directamente relacionado con la historia sagrada que solo hemos leído en los libros? La investigación científica añade un nuevo giro a esta cuestión. Algunos estudios genéticos sugieren que el pueblo de Etiopía tiene conexiones con la región del Levante, el actual Israel y Siria, desde hace unos 3.000 años. Eso significa que no se trata solo de una historia. Puede que haya habido una migración real. En la tradición etíope, se observa una mezcla única de creencias judías y cristianas. Incluso hoy en día, algunas personas observan el sábado el sábado, siguen las leyes dietéticas y mantienen tradiciones muy antiguas. Parece que la religión sobrevivió en una forma más cercana a su estado original, inalterada, sin modificaciones. Y ahora viene la pregunta más importante. Algunas teorías incluso sugieren que Jesús no murió en la cruz. Si sobrevivió, ¿cuál sería el lugar más seguro para él? Un lugar donde gobernara su propio linaje, donde las potencias extranjeras tenían poco control y donde su identidad podía ocultarse. Mucha gente cree que ese lugar podría haber sido Etiopía. Incluso hoy, en algunas regiones montañosas remotas, se cuentan historias sobre un maestro justo. Alguien que vino del norte, sanó a la gente y luego desapareció. La gente no lo llama Jesús, pero la historia se parece mucho. Y aquí viene el giro más importante. Si todo esto ha existido durante tanto tiempo, ¿por qué sale a la luz ahora? ¿Por qué estos libros, estas historias y estas teorías
se difunden tan rápidamente en la era de Internet y la IA. ¿Es solo una coincidencia? ¿O ha llegado el momento en que esta verdad ya no se puede ocultar? Observemos el mundo actual. La gente habla sin reunirse, ve cosas sin estar físicamente presente. Un mundo donde la verdad y la falsedad se entremezclan. En una época así, si estos textos antiguos realmente apuntan a una verdad más profunda, entonces la pregunta se vuelve aún más importante. ¿Acaso la historia fue alguna vez manipulada? ¿Nunca nos contaron la historia completa? Y si todo esto es cierto, entonces una cosa queda clara. Si esto es cierto, entonces el mundo entero ha estado creyendo en la historia equivocada.